Hola Hugo, Hola Fabián, hola Manuel. Fabián, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿todo bien, Manuel? ¿Cómo es esa cuarentena? De ahí, siempre creciendo el pelo y la barba. Sí, Papá. sí, ¿verdad? ¿Y de qué podemos hablar hoy? De ahí, yo siento que el tema del momento son las protestas. Las protestas. Sí, Siento que es lo que está afectando de alguna manera al mundo en este momento. correcto. Podemos hablar, bueno, Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero está pasando en muchos otros Está países, pasando en ¿verdad? el mundo, pero en los otros países el problema más grave es Sí, en Estados el de Unidos. la pandemia. Ok, entonces hablemos de las protestas. Creo que desde la física, creo que es un tema interesante, ¿verdad? ¿Qué puede decir la física? Y uno pensaría que puede haber varios acercamientos desde la física. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar un poquito en complejidad y en propiedades emergentes, ¿verdad? Propiedades emergentes. Entonces, cómo Claro. vos tenés un sistema que de pronto autoorganiza protestas sin que haya necesariamente alguien dirigiéndolas o varias personas dirigiéndolas. Simplemente es un proceso espontáneo. Claro. No Sí, que a solo es veces, espontáneo, o sea, no planeado, ¿sí? no, que a veces se quería buscar quiénes son los cabecillas, ¿verdad? ¿Quién es el Correcto. organizador? Perdía mucho tiempo, ¿verdad? Intentando buscar un cabecilla, ¿verdad? Los que a Correcto. veces querían parar las protestas, eh, intentaban hacer esto y no servía de nada, ¿verdad? Así es. No había tal cosa como un líder, ¿verdad? De la protesta. Eso se ve muy reflejado ahora porque la protesta está ocurriendo en muchas ciudades, en muchos países, en muchos sectores. Correcto. Entonces, realmente la protesta como tal es una propiedad. Es una propiedad emergente, ¿verdad? No solo no está organizada por nadie, ¿verdad? Por una persona o grupo de personas, sino que además de eso, cobra vida propia. Y llega un momento donde cobra vida propia, ¿verdad? O sea, ya vos no lo puedes cambiar, ya ninguna persona lo puede cambiar, sino que llega un momento donde, como propiedad emergente, la protesta global más bien controla a los individuos. Ujú, ujú. O sea, podría ocurrir que el 100% de los participantes de las protestas quieren detener la protesta y la protesta sigue adelante, ¿verdad? Porque es una propiedad emergente, una propiedad macro, ¿no? Ven que eso se ve mucho también haciendo una comparación con el gran cuidado de quedarnos en lo sintáctico, ¿verdad? Y no en lo semántico valorativo, es decir, eh, yo no voy a decir aquí si la protesta es buena o es mala porque es de la física, la protesta es, ¿verdad? Existe, ¿sí? Es un Existe, entonces fenómeno es un natural, pues. fenómeno. Ahora, voy a compararlo, por eso hay que suspender las valoraciones, voy a compararlo con un fenómeno que es malo. No estoy tratando de decir que la protesta es algo malo, ¿verdad? Estoy haciendo Ujú, una comparación sintáctica, que es con el tema de las estampidas, ¿verdad? Entonces, en las ujú. peregrinaciones a la Meca, que es una vez al año, existen estos cientos de miles, millones de personas que peregrinan por las calles de distintas partes hasta llegar a Arabia Saudita, a la ciudad de la Meca, ¿verdad? Y se observa que a veces ocurren estampidas, se forman espontáneamente estampidas, que son algo malo, ¿verdad? Porque en estas estampidas la gente muere pisoteada, es algo muy grave. Y siempre se busca, bueno, ¿quién hace estas estampidas? ¿Dónde se origina? ¿Quién las origina? ¿Verdad? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué ocurre? Y no, simplemente esto es una propiedad emergente que ocurre cuando tenés un grupo muy grande. Ninguna persona la está causando, el colectivo lo está causando. Y muchos movimientos sociales son así. Y eso está muy bien y es muy interesante. Sí, sí, ¿verdad?
porque también el tema de protesta violenta y protesta pacífica, ¿verdad? Lo mencionaba mucho ahora de que están ocurriendo las protestas en Estados Unidos, de cómo de la protesta, muchas inician como una protesta pacífica y tiene brotes de protesta violenta. Pero, Correcto. ¿verdad? ¿Cómo sabes cuándo ocurre eso, verdad? ¿Cuándo hay Claro. ese cambio? De alguna manera empezó la protesta de forma pacífica y hubo un brote de violencia, ¿verdad? Vos no puedes decir Claro. que la protesta es violenta. Correcto. ¿Verdad? No hay una forma de decidirlo previamente. No se puede, ¿verdad? Vos puedes pensar en dos fluidos que no se mezclan. Uno es el fluido de la protesta pacífica, otro violento, está en todo Estados Unidos, ¿verdad? Pues hasta las mismas personas, ¿verdad? No, ¿verdad? Y simplemente están acoplados de manera caótica. Y no lineal, caótica en el sentido de la física. Es una palabra que yo me prometí nunca usar, porque si vos usas caótico a una persona que no es de física, va a entender algo totalmente distinto a lo que vos querés decir, ¿verdad? Entonces, sí. Y a mí eso me parece súper interesante, ¿verdad? Porque una vez vemos, digamos, un ejemplo como la física se ha preocupado por esos problemas, ¿verdad? Justo ahorita que lo estábamos hablando, me recordé de un artículo, ¿verdad? De dos personas de la Universidad de Madras, creo, en India, ¿verdad? Por ahí se los puedo pasar también para que pongamos en la descripción, ¿verdad? Que ellos estudian, ¿verdad? El movimiento de crowds, digamos, en pánico, ¿verdad? Digamos, como, qué sé yo, gente saliéndose de un estadio en pánico por algo que sucedió, algo por el estilo. Y ellos entonces estudian cómo, digamos, uno debe posicionar a las personas que saben qué hay que hacer en un caso de eso, ¿verdad? Y ellos estudian, digamos, en qué posiciones hay que ponerlos, digamos, para que haya al menos, digamos, menos como víctimas, personas muertas posibles claro, ¿verdad? Entonces, pues, claro, es un problema súper complicado, ¿verdad? Y todos estos problemas tienen factores humanos y a veces el físico puede quedar un poquito como insensible, ¿verdad? Yo creo que esta es una parte como que tal vez uno tiene que tomar en cuenta ahí, o sea, uno nunca quiere como minimizar el factor humano que tienen todas estas cosas, que claramente es súper importante, ¿verdad? Yo creo que es algo importante, pero también que el físico pueda hacer estas relaciones por ejemplo, y estas protestas fueron algo como casi que pandémico, ¿verdad? Bueno, también se puede decir que en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿cómo es que dice esto? Uno no tiene un martillo, todo se ve como un clavo, ¿verdad? Entonces, puede ser un sesgo de ese tipo, pero yo creo que no. Uno ve que esta protesta empieza, ¿verdad? Y no empezó simultáneamente en todo lado, ¿verdad? Empieza en un lugar y se va propagando y como dijeron ustedes al principio, ni siquiera fue solo en las ciudades de Estados Unidos, sino que se propagó por el mundo, ¿verdad? Empezaron a surgir protestas hasta en otros continentes, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Hay un detonante, ¿verdad? Que las personas tal vez en una comunidad tienen una idea, pero sí se esparce definitivamente, ¿verdad? Empezó en Minneapolis, ¿verdad? Y después se fue esparciendo por diferentes ciudades, e incluso como Manuel me comentó en algún momento, ¿verdad? Los mapas que utilizan para mostrar en dónde están las protestas se asemeja muchísimo, digamos, al tipo de mapa que utilizan, ¿verdad? Para ver en dónde está el coronavirus y todo en este momento. Entonces, es vacilón, ¿verdad? Cómo uno puede mapear a veces o ver similitudes entre un tipo de comportamiento y otro. Sí, yo agregaría también de que es muy importante porque alguien podría decir, pero ¿cómo? Están comparando las protestas que son, alguien podría pensar que son algo bueno, sobre todo las pacíficas, con la pandemia, que es algo malo. Y no estamos haciendo nada valorativo, simplemente estamos viendo desde un punto de vista sintáctico. Las cosas buenas también se pueden propagar. Cuando se inventa, por ejemplo, la agricultura o la escritura, eso se expande. Se propaga. Y sería muy interesante ver si esta pandemia, nada más para terminar la idea, sería muy interesante ver si esta pandemia se expande un virus o se expande como se expanden las buenas noticias o las malas, ¿verdad? Porque generalmente hay patrones en que las cosas se expanden. Entonces sería muy interesante ver en qué tipología cae esta expansión de protestas. Hugo. No. Nada más quería complementarte eso, ¿verdad? Que se pueden expandir como un virus, ¿verdad? Sí. Las cosas buenas
se pueden expandir como un virus, ¿verdad? Como cuando se inventó la escritura, se expande igual, de la misma forma, ¿verdad? Hay cosas que se expanden como gases, ¿verdad? Donde un gas es totalmente inerte, ¿verdad? Y se expande exactamente igual, sea bueno o sea malo, ¿verdad? No hay una valoración detrás. Bueno. Aquí es interesante porque aquí tenés expansión de interacción a distancia corta, pero también tenés distancia larga, ¿verdad? O sea, las noticias de una protesta, o sea, las protestas que hubo en Londres, no es porque fueron personas de Estados Unidos a Londres, es simplemente suficiente con que gente que está en Londres se entere, ¿verdad? Entonces, la propagación en ese sentido es mucho más compleja, ¿verdad? Porque está acoplado con agentes no humanos, digamos. Sí, sí, claro. Pero hay virus que se propagan así, ¿verdad? Como el virus del dengue. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, pero el bichito no hay un no puede ir contacto. hasta Londres. El mosquito no puede ir hasta Londres. Sí, sí. Eso se ha estudiado mucho, ¿verdad? Por ejemplo, existen patógenos que echarían a perder, que están en Perú, por ejemplo, y que echarían a perder la producción de uva en Australia, por ejemplo. Entonces está prohibido que vayan aviones de Perú. Entonces tiene que pasar por Los Ángeles y ya en ese proceso de ir a Los Ángeles y volver a subir y llegar hasta Australia, ya el bicho se muere, ¿verdad? Entonces, eso se ha estudiado, ¿verdad? Pero en este caso, la radiación electromagnética permite de manera instantánea, además, que el virus de la protesta violenta, no violenta, se propague de manera instantánea en la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Sí. Otro tema, ¿verdad?, que quería traerles aquí a este foro de discusión es sobre cómo se mide una protesta. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo se mide que una protesta fue grande, fue pequeñita? ¿Cómo usted sabe que una protesta, de verdad, todas las personas están siendo parte de esa protesta? Vean que a veces se quiere hacer un censo, pero eso es un grave error porque cuando una protesta tuvo algún efecto violento, entonces las personas no van a confesar que ellos fueron parte de la protesta porque van y lo involucran en alguno de estos efectos negativos que pueda tener una protesta, ¿verdad? O ciertos miembros de una protesta. Entonces, es una mala forma de medir la protesta claro. directamente preguntándole a las personas quién fue, quién no fue. Pasa muchas veces, ¿verdad? Que también hay protestas que se hacen todo el tiempo. Pues mucha gente dice que sí va, pero realmente no fue parte. Entonces, para hacer una buena medida, ¿verdad? Cómo la física aporta ideas de cómo medir, ¿verdad? Vean que se puede hablar mucho de la medición volumétrica. Usted puede medir cuántas personas caben en un espacio, medir la velocidad con la que se movía la protesta. Usted puede llegar a una conclusión de cuántas personas caían. También usted puede ver el impacto de la protesta, ¿verdad? Usted puede ver cuánto el daño hecho al medio de la protesta, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando hay un concierto, si usted ve el pasto del terreno donde se hizo el concierto, usted puede saber que en ese pasto hubo 10 personas, hubo 100 personas, hubo 1000 personas, o hubo 1.000.000 de personas. El efecto en la superficie es variado y te permite hacer una muy buena medición, ¿verdad? Hay gente que ha usado también la basura que dejan, ¿verdad? O sea, vos puedes contar cuántas botellas de agua vacías quedan botadas y hay formas con eso de estimar la cantidad. De aquí todo se vale, ¿verdad? Desde que Fermi logró medir la intensidad de la bomba atómica dejando caer unos papelitos. Claro. ¿Verdad? Todas estas técnicas indirectas son usables. Claro, claro. Y vea que usted, a veces es muy malo decir, sí, voy a contarlo durante la protesta porque usted necesita más bien ese personal para asegurar
a las personas que son parte de la protesta y a las personas que están alrededor, ¿verdad? Entonces se necesita algún grado de seguridad y no puedes perder tiempo en estar midiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces este tipo de medidas indirectas son muy interesantes, ¿verdad? Que la física aporta mucho de ideas en esto. Sí. ¿Verdad? Pero sí a mí me interesa mucho, ¿verdad? Esa idea de cómo la protesta no puedes clasificarla entre violenta y no violenta, ¿verdad? Correcto. O no puedes hablar de una protesta mala o una protesta buena. Que eso a veces a veces es un error, ¿verdad? Como a veces se hacía con el tema de lluvias, ¿verdad? Sí, vos sabés que mucha lluvia es dañino para una cosa, pero a veces mucha lluvia se necesita para otra cosa. Entonces, antes se quería clasificar entre lluvias dañinas y lluvias no dañinas, pero no hay una forma, todo es lluvia. Tratar de catalogar la protesta como buena o mala es otorgarle una linealidad al sistema complejo que no tiene. Que no tiene. Sí. ¿Verdad? Entonces, la protesta es. Sí. Y la protesta cumple una función. La protesta no la inventó nadie, ¿verdad? La protesta es una forma de comunicación que tiene el pueblo. Correcto. Eso es lo importante. Eso lo decía Gandhi, ¿verdad? Gandhi, que fue uno de los personas más reconocidas por el tema de las protestas, él lo mencionaba, ¿verdad? La protesta es un medio de comunicación. Simplemente hay un grupo de personas que tiene que decir algo, entonces tiene que protestar. ¿Qué otra forma va a poder comunicar un mensaje? ¿Verdad? Si este grupo por alguna manera se ve disminuido, ¿verdad? Esta es la única forma que tiene de comunicarse. Que a veces es un tema que se deja de lado, ¿verdad? Si usted no quiere ver esto como un sistema complejo, usted dice, no, pero estas personas podrían ir a hablar con otras personas, pero el mensaje, el tamaño no es correcto. El diálogo entre dos personas no puede cambiar la voluntad de un gran grupo de personas, ¿verdad? Usted puede tener que el jefe de la policía esté totalmente de acuerdo con una persona, que eso no va a hacer cambiar a todos los policías, ¿verdad? Que en este caso es el tema de la protesta. Si usted quiere llegar a toda la policía, necesita un evento del mismo tamaño que toda la policía, ¿verdad? Esto lo sabemos los físicos. Esta es la razón por la cual sabemos cuáles radiaciones electromagnéticas son dañinas y cuáles radiaciones electromagnéticas no son dañinas. Esa es la razón por qué su oído no escucha ciertas cosas, ¿verdad? Y otras cosas sí. Esa es la razón por qué la central, ¿verdad?, de la música mide lo que mide un ser humano, ¿verdad? Lo que mide el promedio de los seres humanos, ¿verdad? Porque la música tiene que afectar al ser humano. Entonces, la protesta es una forma de cómo los humanos, un grupo de humanos, comunica un mensaje a otro grupo de humanos, ¿verdad? Correcto. Y yo siento que, por ejemplo, si alguien, algún gobierno, ¿verdad?, quisiera tal vez no controlar la palabra, pero lidiar con los efectos de la protesta, o las personas mismas que participan en la protesta quieren lidiar con la protesta. Hay que distinguir las personas de la protesta, ¿verdad? Sí. Un físico o una física serían las personas, ¿verdad? No es que estamos haciendo autopromoción aquí, ¿verdad? O tal vez sí, ¿verdad? Pero los físicos somos las personas idóneas para poder decirle, no pierda el tiempo haciendo eso porque no va a funcionar, o haga esfuerzo más bien mitigando tal parte porque eso sí,
¿verdad? Sí, sí, La y quedó clarísimo, ¿verdad? Le da herramientas para hacer eso. Quedó clarísimo. El toque de queda no sirvió para controlar la protesta, donde el toque de queda sí sirve para controlar el virus, ¿verdad? Correcto. Ellos quisieron aplicar el mismo Hubo el modelo. efecto opuesto. Hubo el efecto opuesto, ¿verdad? Y quisieron también echar el cuento del virus, ¿verdad? Es decir, mira, no puedes salir a protestar porque va y te contagias del virus, ¿verdad? Correcto. Pero nuevamente, estás, y es el mensaje, ¿verdad? Pues, Sí, vos no puedes callar las voces de las personas. correcto. La comunicación debe existir, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de diálogos. Si hay problemas que se resuelven del diálogo entre dos personas, pero problemas muy grandes no se resuelven con el diálogo de dos personas. Necesitan eventos muy grandes. La protesta es uno de esos tipos de eventos, ¿verdad? Sabemos que en otro sistema la hambruna es una forma de comunicación, ¿verdad? Es una forma de decirle a toda la población, debemos repartir mejor los alimentos porque hay hambre, ¿verdad? Entonces no podemos... Estoy de acuerdo. Yo veo mucho esta ingenuidad a la hora de pensar que de alguna manera la protesta es simplemente sumatoria expresión de lo que piensa una persona o el individuo, ¿verdad? Y eso, los sistemas complejos no funcionan así, ¿verdad? Como la gente dice, no, hay que explicarle a la gente tal cosa para que la protesta... No, llega un momento en que la protesta es como un huracán, tiene vida propia. Esto lo he dicho como 3 veces hoy, ¿verdad? Pudiera ser que el 100% de las personas decidan no hacer protesta y la protesta es un ente que ya tiene vida propia, ya chupa energía, ¿verdad? Sí, Bueno, y otra cosa que no hemos hablado, sí. No. Y a veces se quiere decir, esta protesta es por esta razón, ¿verdad? Por el evento que pasó, ¿verdad? Por este Correcto. crimen horrible que pasó. La protesta no es por eso. Eso es el detonante de la protesta. Correcto. ¿Verdad? Les digo, hay un mensaje que hay que dejar en claro. Hay un mensaje que hay que comunicarle a las demás personas, ¿verdad? Estos, los protestantes, ¿verdad? Los que son miembros de la protesta, comunicando un mensaje a los demás, ¿verdad? Es un mensaje muy, muy claro. Yo siento que, pero ustedes dicen, de este mensaje no ha sido escuchado, pues pasan los años, pasan los siglos y se sigue comportando muy parecido, ¿verdad? El pensamiento es muy, muy parecido, ¿verdad? Dicen, es muy, muy común en esta red social de la que gente pone en los currículos, ¿cómo se llama? LinkedIn. Sí. De ahí que la gente critica mucho, es racista, ¿verdad? Viene una cantidad de comentarios racistas, simplemente porque la formación de dónde viene la persona, ¿verdad? Entonces, vos decís, ¿cómo en este momento, en estas etapas de la humanidad, en algo tan esencial como es el trabajo, se ve tanto el racismo? Claro. Yo siento que es un mensaje muy claro que la humanidad tiene que cambiar sus prácticas racistas, ¿verdad? Sí, y otra cosa que te va a decir la física es que movimientos que involucran muchas personas y muchas ciudades necesitan mucho tiempo también para desarrollarse, Entonces, esto es algo que no va a terminar mañana o pasado. Y es algo que va a volver a ocurrir dentro de 5 años, o 3 años, o 10 años, o 15 años. Y tal vez hasta más grande, ¿verdad? Esto no es algo, esto no se puede arreglar por arte de magia. Este tipo de cosas no tienen soluciones sencillas. La física te puede decir a vos que cualquier solución sencilla que vos quieras darlo a esto es con toda seguridad inservible.
Inservible, sí. Y bueno, también está el tema del acople del coronavirus con las protestas. Es un sistema no lineal fuertemente acoplado. Por supuesto. Entonces, ¿se acuerdan de la variedad de los planos tangentes, verdad? Bueno, ahora tenemos otro plano tangente más. Correcto. Además de la parte médica, la parte de miedo social, la parte cultural, ¿verdad? La parte económica, ahora tenemos la parte de protesta. Entonces, una variedad muy manifold, ¿verdad? Una variedad muy, muy rica, ¿verdad? Muy, muy, muy. ¿Verdad? Sí, y que es un grave error querer verla de una sola perspectiva. Es lo De peor. una sola posibilidad, como hace mucha gente, ¿verdad? Como hace mucha gente que cree que vos podés analizar una cosa y buscar la causa de. Pues sí. ¿Algo más para agregar? No, no. Yo siento solo mi mensaje final, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, la vida de los afrodescendientes importa, ¿verdad? Eso hay que decirlo fuertemente, hay que decir que todas las vidas importan, este no es el momento para decirlo, ¿verdad? Este es el momento para decir, la comunidad de humanos de alguna manera ha dejado de lado y no le da la prioridad a las vidas de los afrodescendientes y por eso en este momento esa es la bandera que debemos tener. Estoy de acuerdo y me parece un buen mensaje, ¿verdad? Y como siempre, cuídense del coronavirus. Eso siempre, ¿verdad? Cuídense del agujero negro. Estén en casa y protesten lo más que puedan. Seguimos adelante entonces. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao.